¿Qué tal? Mi nombre es Liliana Salas, soy integrante del primer semestre Grupo I de la licenciatura en Derecho del Instituto de las Investigaciones Jurídicas y modalidad a distancia de la Universidad Autónoma de Chiapas. En esta ocasión voy a dar una breve explicación acerca de la naturaleza histórica del derecho mexicano. Como sabemos, el derecho mexicano pues básicamente inicia en el momento en que somos descubiertos por los castellanos. Este territorio surge nuevamente, por decirlo así, ya que en esta nueva era la entidad jurídica y política se denomina Nueva España, es decir, contribuye a crear un nuevo criterio jurídico y proporciona conocimientos, pues digamos, nuevos a raíz de hablar de una base prehispánica, porque el derecho mexica pues era un imperio donde los castellanos llegan, es nuevo, y no tenía un alto grado de sistematización o codificación. Entre los relatores castellanos y oradores, esta información fue rescatada. En esta segunda fase de la que podemos hablar, que es el derecho indiano, pues es, digamos, ya un ordenamiento jurídico del Reino de Castilla, que tiene aplicación en los tratos, acuerdos y figuras jurídicas mediante las que se organiza la conquista castellana. Como sabemos, el derecho indiano pues es dividido en algunas etapas, y el primero es el descubrimiento y colonización de las Indias, que es la conquista, la incorporación de las Indias a la corona de Castilla, es decir, cuando quieren, pues digamos, implementar estos órdenes jurídicos, las leyes de Burgos y leyes nuevas, las críticas que surgieron a principios, pues digamos, sobre la libertad de los indios, y lo número 5, que es la formación del derecho indiano. Y ahí tenemos una breve recompilación de las leyes, pues digamos, de los reinos de las Indias, porque así se les denominaba, y donde pues obviamente predominaba la religión católica. A raíz de, digamos, esta aplicación del derecho castellano, hay una alianza entre el Reino de Castilla y el Reino de Aragón, y se conquistan muchísimo más territorios, lo que después se vuelve un problema un poquito más complejo, porque el hecho es de que las leyes castellanas ya no son suficientes para ordenar y darle funcionamiento jurídico a los hechos, personas, instituciones y diversos conflictos que se van generando. Es así donde se configura un derecho específico, una serie de leyes y códigos que tienen una jurisdicción y una competencia específica, que es lo que conocemos como derecho indiano, básicamente. Ahora, cuando el derecho español empieza a mezclarse, pues digamos de una manera muy compleja, porque vienen las costumbres jurídicas de los reinos españoles, tienen un rasgo distintivo, que es la tradición latina romana, y esta influencia del derecho español, o del derecho más bien europeo, pues es la raíz común del derecho español, y posteriormente a finales de la colonia española ideológicamente hay una influencia muy fuerte e importante de los principios de filosofía política francesa, que orientan los deseos políticos de los criollos, es decir, de los nietos o hijos de españoles que querían tener un poder político en las colonias, y pues toda esta influencia ideológica liberal que viene de la Revolución Francesa para acá, es el ideario de los criollos que encabezan las más o menos 20 movimientos libertanos en toda América. Y a partir de que Napoleón apresó a Fernando VII, quien fue el heredero de Francia, lo obliga a renunciar, Napoleón deja España después, y la herencia de todo este capítulo y todo este embrollo de la historia mundial deja como resultado en México solamente la Constitución de Cádiz de 1812. La Constitución de Cádiz pues fue aprobada en 1812 en una festividad de San José. Como les mencionaba, pues obviamente el catolicismo estaba bien plasmado. Y aquí es la primera constitución propiamente española que llega a estar, pues digamos, siendo una carta otorgada, marcada por el sello napoleónico, pero que ya pertenece o ya se adapta a México. Después, más o menos en 1810, cuando el primer bando de Miguel Hidalgo pues abole la esclavitud y lucha en contra de ella, el plan de gobierno americano entregado por Miguel Hidalgo a José María Morelos es expedido por el 31 de octubre de 1810. Posteriormente podemos hablar, pues digamos, de la Constitución de Apatzingán,
dentro de la Constitución de Apatzingán, pues primero tenemos que decir que es ya un principio de la Declaración de los Derechos Humanos. Y aquí hay un funcionamiento de tarea de constituir un gobierno, pues digamos, más sustentado en una idea de dignidad, de igualdad para todos los seres humanos, aunque en ese momento la sociedad pues era burguesa, ¿no? Se distinguía por las distintas clases sociales. El gobierno era un instrumento del pueblo para que éste gozara de sus derechos, y esto estaba totalmente plasmado en la Declaración de la Constitución de Apatzingán. Y pues digamos que es el precursor de las garantías individuales. Luego podemos hablar de las 7 leyes que fueron en 1836. Fue, digamos, de régimen centralista y fueron instrumentos constitucionales que alteraron la estructura de la naciente República Federal de los Estados Unidos a principios del siglo XIX. Para la Constitución de 1842 ya hay bases orgánicas de 1843, que fue, pues digamos, muy corto el tiempo, que durante el gobierno de Santa Anna pues clausuró la Cámara de Diputados, creó una junta de notables, encarceló a principales líderes federalistas y liberalistas, o sea, él fue un poco más opresor, y estas bases orgánicas fortalecieron al poder ejecutivo, de cierta manera, pues, digamos, un absolutismo, y permite al clero y a la milicia mantener sus privilegios. Un año más tarde, Santa Anna es desaforado por el Congreso. En su lugar toma la presidencia Joaquín Herrera, y posteriormente, en 1856, por Ignacio Comonfort, se sustituye, pues digamos, ese estatuto orgánico, y llega el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana. Para hablar un poco más rápido de la Constitución, para 1857 pues se constituye una ideología más liberal, redactada por un congreso, donde la presidencia de Comonfort pues fue un documento se genera un documento oficial, y entra en vigor el 16 de septiembre de este mismo año, y nace aquí como consecuencia pues la Revolución de Ayutla, y en esta se derrocó al general Santa Anna, y comenzó un periodo liberal, que es la generación de la Reforma. Y este es un parteaguas muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque podemos hablar ya de una constitución en donde las garantías individuales y los derechos sociales pues se notan, y las garantías de la igualdad, desde el primer artículo, el segundo artículo, que es la prohibición de la esclavitud, el cuarto, igualdad de derechos sin distinción de sexo, el 12, prohibición de títulos nobiliarios y prohibición de fueros, pues son garantías que tienen como objeto evitar el privilegio injustificado, y coloca a todos los gubernamentados pues de la misma situación frente a la ley. Estas garantías de seguridad jurídica pues se vuelven el precursor de la Constitución de 1917, y actualmente pues digamos que tenemos un estado laico. Es un país dividido en 32 entidades federativas. Tenemos senadores, tenemos un parlamento, tenemos diputados, tenemos un presidente que permanece a un puesto por un tiempo delimitado, y que está dividido en 3 poderes, lo cual es totalmente importante a la actualidad. Hablar de algunos datos de la Constitución de 1917, pues fue firmada por Venustiano Carranza, un importante actor de las garantías y defensor de las garantías individuales. Se divide en dogmática y orgánica, lo que es, pues digamos, la organización del gobierno, y de acuerdo a también una investigación anteriormente presentada en la misma materia, pues podemos decir que fue consultada en 23 lenguas indígenas, precisamente generando pues esta garantía de igualdad e individualidad. Tiene más de 200 reformas y es la norma actual que nos rige. Esto ha sido todo por parte de mi presentación. Muchísimas gracias. Y este recorrido histórico a través de los derechos sociales de México, de la Constitución, para mí es muy, muy importante. Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado.